Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la familia de la señora Ana Ceballos. Oramos también por la niña Lucía Ceballos. En acción de gracias por la familia González Chamorro, por la familia Chamorro Muñoz. Oramos por la salud de Benjamín Martínez. Oramos por el eterno descanso de Concepción Medina, de Agustín Seguro y de Carmen Cano. Hermanos, el que de nosotros diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y Juan se atreve a decir mucho más, porque además de decir que es mentiroso, el que dice que no es mentiroso, dice el apóstol, está diciendo también que Dios es mentiroso. Porque es Dios en el que en las Escrituras nos dice que no hay ni uno solo que sea justo. Que cada uno nos extraviamos y nos fuimos por nuestro camino. Y Jesús les dice a los judíos que las Escrituras dan testimonio de Él y que las Escrituras no fallan. De tal manera que la verdad es que ustedes y yo somos pecadores. Es cierto que Jesús no nos echa en cara a nosotros el que seamos pecadores para condenarnos, sino para que nos demos cuenta que ustedes y yo necesitamos salvación y que Él nos ofrece gratuitamente lo que nos tiene que salvar. Hermanos, acojamos no solamente el perdón, acojamos la abundante gracia de Dios a través del Espíritu y la fuerza, por lo tanto, que nos hará vencer el mal y hacer el bien. Reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, concédenos recibir como fruto abundante en toda nuestra vida lo que realizamos en las celebraciones pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor. Y ustedes darán testimonio. Aleluya, aleluya. Aleluya,
aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los Hechos de los Apóstoles, que hemos estado leyendo durante toda esta Pascua y que nos narran la primera experiencia misionera de la Iglesia, está lleno de anécdotas como las que se nos relatan en el día de hoy, para hacernos caer en cuenta que el anuncio del Evangelio y la salvación del Evangelio suceden en las cosas ordinarias de nuestra vida. No es casualidad que se hable con nombre de ciudades y pueblos concretos, que se hable incluso de tiempos precisos, porque es que el Señor actúa, precisamente en las dos categorías que son plenamente humanas, el espacio y el tiempo. Ahí está la acción de Dios para nuestra vida. Ahí es donde tenemos que descubrirlas, al menos por ahora, mientras estamos vivos. Por eso es importante saber desde dónde zarpan los discípulos, cuál es el rumbo que llevan, las ciudades por las que van pasando. Incluso los Hechos de los Apóstoles nos narran hasta el momento político que se está viviendo. Y después narran cosas tan sencillas como que salieron a dar un paseo, a buscar un lugar donde podían orar, un lugar de oración, un lugar donde de verdad Dios acompañara a los discípulos. Y allí es donde se encuentran la ocasión de anunciar el Evangelio. Están buscando lo que es fundamental para ellos, alimentarse desde la oración.
ser constantes en la oración. Y allí es donde entonces se encuentran a esta mujer Lidia. Están recién llegados. Todo indica que no tenían ni siquiera dónde vivir, porque efectivamente no era que estuvieran buscando morada, pero la necesitaban. Y lo que les abre el lugar donde vivir es precisamente el anuncio del Evangelio y la conversión, pudiéramos decir, de la primera mujer en aquel nuevo ambiente. En Filipos, en esta colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí empieza todo por una mujer que se convierte y que convierte también a toda su familia. Y que incluso empieza simplemente a dar signos de que es verdad su conversión. Porque probablemente es muy fácil que estos sentimientos de acogida nacieran de un judío, que desde muy joven se le invita a que tenga en cuenta que quien acoge los peregrinos y los que pasan, lo tienen que ver a la manera de Abraham, que acogiendo peregrinos, acogió a Dios mismo, y la acogida de Dios le cambió su vida. En la perspectiva religiosa de los judíos estaba la hospitalidad como un elemento fundamental de la presencia de Dios, pero no en la mentalidad de los paganos. No en la mentalidad de los paganos, lo que quiere decir es que esta mujer ha entrado en el espíritu verdadero de lo que es el Evangelio. ¿Y cuál es el espíritu verdadero del Evangelio? Que Dios pasa por los acontecimientos de la historia, que Dios pasa por la sencillez de nuestra vida, que Dios no está pasando por alborotos enormes y no está pasando simplemente por milagros, sino por lo cotidiano. Qué tristeza lo que nosotros estamos despreciando. Estamos esperando lo extraordinario que a lo mejor nos puede venir una o dos veces en la vida y no más o nunca. En cambio, despreciando lo cotidiano, lo ordinario, que es por donde Dios está pasando para salvar. Yo repito, yo nunca descarto la posibilidad de los milagros. Porque si descartara la posibilidad de los milagros, tendría que arrancar del Evangelio la mayoría de sus páginas. Pero yo lo que sí descubro es que la acción de Dios es ordinaria. Y no ordinario en cuanto a calidad, sino en cuanto a frecuencia. Es de todos los días. Ojalá la podamos descubrir. Naturalmente, el Evangelio nos vuelve a hablar del Paráclito. Nos vuelve a hablar del Espíritu Santo, del que ayer también en el Evangelio nosotros estábamos hablando. El Espíritu que se pone en contacto con nosotros, que se pone en contacto incluso para saber que pueden venir sobre nosotros dificultades muy grandes como vinieron sobre los apóstoles. Incluso en relación con su experiencia de fe.
Porque una cosa es decir, o que me digan a mí que me expulsen de la sinagoga cuando no he tenido la experiencia de la sinagoga. Pero cuando yo he visto que también en la sinagoga Dios pasaba, porque no es que Dios no hubiera pasado por la sinagoga. Es más, no es que Dios no siga pasando por las sinagogas que hoy pululan en el mundo entero. Sigue pasando. Porque Dios, para amar al hombre, se mete por las cosas nuestras para salirse siempre con las de Él. Y nos respetará profundamente con la segura realidad que en último término, aun cuando sea en el momento de nuestra muerte, aun cuando sea ya, cuando nos disponemos a encontrarnos ya personalmente con el Señor, tendremos que dar el paso del encuentro personal con Jesús, porque solo a través de Él hay salvación. Es más, Jesús sabe mucho de la psicología humana. Jesús sabe mucho y sabe qué cosa es anunciar las cosas hoy y qué cosa sería cuando se anunciaran en el momento del sufrimiento. Por eso, el Evangelio de hoy termina diciendo, les digo estas cosas hoy, pero para que se acuerden cuando el sufrimiento llegue a la puerta de sus vidas. Eso es lo que hoy les dice a los apóstoles. Eso es lo que hoy también a ustedes y a mí nos repite. En la vida de todos los días, cuando nuestra puerta toca las situaciones difíciles de nuestra historia, no nos olvidemos de recordar que con nosotros está el Espíritu de Dios. Pero no solamente con nosotros está el Espíritu de Dios, en nosotros habita el misterio de la Trinidad, el Dios uno, único, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hermanos, que podamos vivir este día convencidos de esto. Y sobre todo los que estén viviendo alguna dificultad particular, no se olviden que en ustedes está el Espíritu de Dios, no simplemente para ayudarles, sino para que ustedes con Él puedan afrontar la vida de todos los días y para que al menos hoy lo dejemos ser el protagonista de nuestra historia y nosotros no sentarnos a ver su acción, sino disponernos a colaborar con lo que Él quiere hacer en nosotros. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Amén. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús nuestro Señor y Salvador, y digámosle, oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Espíritu Santo ilumine a su iglesia y le empuje a dar testimonio de Cristo en medio del mundo, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Espíritu Santo fortalezca a todos los que vacilan en su fe, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Espíritu Santo ilumine y sostenga a todos los gobernantes, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Espíritu de la verdad nos devuelva la alegría de la salvación, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Señor y Dios nuestro, atiende nuestras súplicas y envía sobre nosotros el Espíritu Santo Consolador, que tu Hijo nos ha prometido. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de alabanza sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito
el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. A ti, Padre Santo, que eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, te glorificamos, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando tu gloria, la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Nosotros te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, de manera particular de tus hijos Concepción, Agustín y Carmen, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. Hermanos, el Señor te dé la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a vosotros, aleluya. Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a vosotros, aleluya. Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a vosotros, aleluya. Hermanos, en este momento, los que no han podido comulgar sacramentalmente, los invito a que lo hagan espiritualmente y que lo hagan a través de la oración de San Alfonso María de Ligorio, que compuso para estas ocasiones. La Iglesia ha insistido siempre en la comunión espiritual para aquellos que por razones de fuerza mayor no pueden salir de casa, como es nuestro momento actual, o también para aquellas personas que por enfermedad no pueden participar de la celebración de la Eucaristía, o por aquellos que por no estar en estado de gracia tampoco lo pueden hacer, pero sí pueden hacer esta comunión espiritual. Por eso a todos los invito a que repitan después de mí: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo
Y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras seáis admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Al mediodía, nuestra próxima cita, como de costumbre, con María, a elevar nuestra plegaria al Padre en estos tiempos, en estos momentos de confusión, de crisis, de enfermedad, de tantas situaciones que a nosotros nos han descuadrado en todos nuestros planes. Con María coloquémonos en la voluntad de Dios para que también aceptemos que todo sucede para bien de aquellos a quienes Dios ama. Los esperamos. Quisiera yo, Señora, mi dulce Madre mía, traerte en ese día, en vez de humilde flor, un himno tan ferviente que al entonarlo hiciera que todo el mundo ardiera en tu sagrado amor.